¿Qué hará usted en la próxima vida? ¿Es usted uno de aquellos que no estará allí, porque está engañado con una salvación falsa? Nada más malentendido que la diferencia entre gracia y obras. He aquí, uno de los mensajes más importantes, predicado hasta el momento. Esto debería inquietarle, me refiero a una pregunta que me formuló un señor de Middlesex, Inglaterra. Quiero decir, a menos que usted sea uno de los muy pocos que realmente comprenden la diferencia entre la gracia y las obras. No esté muy seguro de conocerla, aún la mayoría de los teólogos la ignoran. La gran interrogante. La persona antes mencionada había recibido sus primeros 3 ejemplares de la pura verdad, y su lectura le había obligado a salir de su estado letárgico de conformidad. Me escribió lo siguiente: toda mi vida he sido un creyente absoluto en la evolución, y el impacto más inmediato que su revista ha tenido en mí, fue la sacudida a la plena confianza que yo tenía en dicho concepto. Sin embargo, esto representa para mí el siguiente problema: si acepto que Dios creó a la humanidad, y que en efecto existe una vida después de la muerte, sencillamente no puedo imaginar qué es lo que uno hace por toda una eternidad. Esto es un obstáculo que me impide ir hacia adelante. Y me pidió ayuda. Una mujer me explicó recientemente lo que ella espera hacer en la eternidad. Dijo lo siguiente: espero estar sentada a los pies de Jesús, contemplando su rostro. Ella estaba tan convencida de esto, que nada podía hacerla cambiar de parecer. Es quizá 10 veces más difícil desaprender el error que aprender una nueva verdad. Y casi todas las personas que de alguna manera tienen fe en Dios, o que profesan ser cristianas, tienen una cierta idea tan firmemente implantada en su mente que simplemente la dan por cierta, y es casi imposible hacerles desistir de ella. Se trata de la siguiente, expresada en mis propias palabras, lo cual quizá no sea exactamente igual a como otros la expresarían. Cuando usted nació, inició lo que podría considerarse un viaje en tren, el recorrido de su vida. Debido al pecado de Adán, o bien, porque usted es un pecador, un mecanismo en la vía al final de su viaje le obliga a descender automáticamente al infierno. Pero si en algún punto a lo largo de su recorrido por la vida, usted acepta a Cristo, entonces eso automáticamente activa el mecanismo al final de su viaje, de manera que al morir, usted es conducido inmediatamente al cielo. ¿Y qué hará usted por toda la eternidad? Simplemente se sentará a los pies de Jesús, dichosamente contemplando su rostro, o según lo creen otros, tocando un arpa. De cualquier manera, el concepto es que usted no tendrá nada que hacer sino disfrutar de la holgura y el ocio para siempre. Este falso concepto ciega por completo a sus partidarios al significado y propósito de la vida cristiana después de la conversión inicial, después que uno se convierte en cristiano. Habrá variaciones en la forma en que diferentes sectas, denominaciones o personas lo conciban, pero esta es la idea generalmente aceptada y tan arraigada que es casi imposible presentar a estas personas la verdad, tal como Dios la revela en su palabra. Por mi parte, no me agradaría la ociosidad absoluta ni siquiera por 3 días. No se diga la eternidad. Pero creo que esto explica por qué algunos ministros me acusan falsamente de proclamar una salvación por obras. Ya que la Biblia afirma en repetidas ocasiones que hemos de ser salvos por gracia, estos religiosos simplemente no pueden concebir ninguna clase de obras.
No comprenden que la vida cristiana es una de entrenamiento y preparación para lo que habremos de hacer por el resto de la eternidad en la próxima vida. Se les escapa por completo el propósito de la salvación. ¿Acaso la palabra gracia suena un poco técnica o teológica? Gracia es una expresión que significa un don gratuito, un perdón inmerecido. En ninguna parte de la Biblia se habla de la posibilidad de que usted se gane la salvación por sus propias obras. Pero lo que la mayoría no entiende es que la Biblia sí enseña, en uno y otro lugar, que habremos de ser recompensados según nuestras obras. Esto está estrechamente relacionado con la pregunta: ¿qué hará usted en la próxima vida por el resto de la eternidad? No tiene nada que ver con el hecho de que usted logre o no recibir la salvación, pero sí tiene que ver con cuál será su situación y lo que usted estará haciendo en la próxima vida si es salvo por gracia. Créame, esta es una de las cuestiones más importantes de su vida. Es vital que la entienda. Existe una gran diferencia. ¿Por qué tan pocas personas comprenden la gran diferencia entre ser salvos por gracia y recompensados según sus obras? Para comprender, usted necesita saber qué es la salvación, y qué significa la recompensa, o el galardón. La palabra obras, traducida de la palabra griega ergon, quiere decir hechos, actos o negocios, sin referirse específicamente, al menos que así lo indique el contenido de una frase u oración, a actividades físicas o acciones espirituales de justicia. Por consiguiente, la Biblia utiliza esta palabra de dos modos, y existe una gran diferencia entre ambos usos. Cuando está relacionada con la ley, tal como las obras de la ley que se mencionan en Romanos y Gálatas, se refiere a los ritos de la ley de Moisés. Se trata de un trabajo físico. Estos ritos laboriosos y físicos, es decir, las obras de la ley, eran un sustituto de Cristo y del Espíritu Santo, y estuvieron en vigor únicamente hasta Cristo. Es decir, con Jesús, quedaron abolidos. Había algunas otras leyes seculares, tales como los juicios y los estatutos, que no fueron abolidas, ni tampoco lo fueron, por supuesto, los 10 mandamientos, que definen lo que es la justicia, y cuya transgresión constituye el pecado. Pero cuando la palabra obras aparece por sí sola, sin estar asociada en el contexto con las obras de la ley, generalmente se refiere a actos de justicia, es decir, a buenas obras. En algunos casos el contexto emplea la palabra en el sentido de obras de maldad. En este mensaje, nos interesa la palabra obras en el sentido de buenas obras de justicia y no de obras de la ley, aquellos ritos que fueron abolidos. La salvación significa ser salvo o rescatado de la pena del pecado, que es la muerte por toda la eternidad. Será un castigo eterno mas no un eterno castigar. Pero ser salvo también se refiere a la preservación, en este caso, la preservación de nuestra vida. Un versículo de la Biblia explica ambas acepciones. Vayamos a Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga que usted devenga por las obras del pecado es la muerte eterna. Es un castigo eterno, y puesto que el castigo es la muerte, y no la vida, se trata de una muerte eterna. Por ahora usted tiene una existencia únicamente química, temporal y física sostenida por la respiración, el alimento,
la bebida y el constante latir de su corazón, que hace circular su sangre. Deje de respirar o detenga su corazón, y morirá casi al instante. Deje de comer o de beber líquidos, y en pocos días, dejará de vivir. Esta vida física y química es sólo temporal. Por lo tanto, preservar la vida eternamente quiere decir recibir el don de la vida eterna, espiritual, inherente y autosuficiente. Asimismo, salvación significa ser liberado de la pena de la muerte eterna, la paga o consecuencia del pecado, y recibir el don de la vida eterna. Así pues, la vida eterna es algo que el hombre por ahora no posee. Es algo que no es capaz de darse a sí mismo, ni puede ganaría por medio de sus obras. Ningún producto del ingenio humano ni esfuerzo científico alguno puede prolongar la vida humana en una forma significativa. La única vida que es eterna es la vida espiritual. Un ser físico no puede convertirse a sí mismo en un ser espiritual. La vida espiritual es un don gratuito de Dios. Tampoco puede eliminar por sí mismo la pena de los pecados que ya ha cometido, es decir, no tiene forma de evitar la muerte eterna, por cuanto todos pecaron. Y, eso incluye a todos los hombres. La Biblia no enseña nada en absoluto acerca de un alma inmortal. Por el contrario, en dos lugares distintos se revela que, el alma que peque, esa morirá. Acompáñenme a Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Ahora pasemos al versículo 20. El alma que pecare, esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Jesús dijo que el alma puede ser destruida en el fuego de Gehenna. Vayamos a Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que sus propias obras le han ganado al hombre es la paga de la muerte eterna, porque todos producimos obras, ya sean buenas o malas. Así como sus malas obras le han ganado la paga de la muerte eterna, las buenas obras pueden ganarle algo también, aunque definitivamente no la salvación o la vida eterna. Esto lo explicaré más adelante. Únicamente Jesucristo, de entre todos los seres humanos, posee la inmortalidad. Vayamos a 1 de Timoteo 6, versículo 16. Primera de Timoteo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es inmortal. Ahora vayamos al capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
y Él ha dado la vida eterna en forma inherente a Jesús. Leámoslo en Juan 5, versículo 26. Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También nosotros podemos recibirla, como dádiva de Dios, a través de Jesucristo. Leamos Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios tiene vida eterna inherente en sí mismo y por consiguiente tiene el poder de impartirla a otros. Así pues, tenemos forzosamente que acudir a Dios para recibirla. Pero el pecador está separado de Dios. Vayamos a Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. He aquí, que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque sus pecados producen una barrera entre usted y su Creador. ¿Cómo, entonces podrá el pecador tener acceso a Dios Todopoderoso el Padre, para recibir de Él la vida eterna y la salvación como un don divino? Veamos lo que dice Isaías, en el capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino, es decir el camino del pecado, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a el Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Ahora, veamos lo que se nos dice en Juan 3, versículo 16. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero, ¿cómo? La respuesta se encuentra en Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Tome nota de esto. Estando ya justificados. ¿Cómo? ¿Por obras? No. Por la muerte de Cristo, en sangre. Él derramó su sangre, y murió por nosotros pagando la pena de muerte en nuestro lugar. De manera que si un individuo se arrepiente de pecar, es decir, si da media vuelta y encamina sus pasos en la dirección opuesta, si abandona su camino, el camino que es contrario a la ley de Dios, y se apega al camino de Dios, el camino de su ley,
si se ha arrepentido de pecar, de esta manera ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, si ha aceptado su muerte como pago completo por sus pecados, si lo ha aceptado a Él como Redentor personal, no únicamente como quien, con su muerte pagó la pena por sus pecados pasados, sino como Salvador viviente para salvarlo de seguir pecando, ahora y en el futuro. Entonces ahora ha recibido el perdón por su culpa anterior y está ya justificado de su pasado pecaminoso. Pero ser justificado, se refiere al pasado culpable, no al futuro. De manera que continuemos leyendo esta escritura, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Observe que el ser salvos es algo futuro. Por ahora hemos sido justificados por la gracia de Dios, por la muerte de Jesús, y seremos salvos en el futuro. Pero prosigamos al versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí vemos que el ser justificados por la muerte de Cristo significa, a la vez, ser reconciliados con Dios por esa misma muerte. En otras palabras, por fin, a través de la muerte de Cristo, hemos establecido contacto con Dios. Continuemos leyendo la misma frase, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No dice que estemos ya salvos, sino que seremos salvos. ¿Cómo? ¿Salvos por la sangre de Cristo? ¿Por su muerte? No. Por su vida. Somos justificados de la culpa pasada, que nos había cortado el acceso a Dios, por la muerte de Cristo, pero seremos, en el futuro, salvos por su vida. Él resucitó de entre los muertos. Él es un Cristo viviente. No somos salvos por nuestras obras sino por la vida de Cristo, después que nuestros pecados pasados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios por su muerte. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Así, habiendo sido pagada en nuestro lugar la pena de muerte eterna, habiendo quedado justificados nuestros pecados pasados que interponían una barrera entre nosotros y Dios, somos ya reconciliados con Dios y tenemos acceso a Él. Y Él posee vida eterna inherente en sí mismo, vida eterna que puede impartirnos a nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir la vida eterna? Leamos dos escrituras claves. Primero pasemos a Juan 5, versículo 26. Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios ha impartido vida eterna inherente al Jesucristo viviente, a quien Él resucitó de entre los muertos. Respecto a esto mismo leemos, en Primera de Juan 5, versículo 11. Primera de Juan 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, nosotros hemos de ser salvos por el Cristo viviente. Salvos por su vida. Es decir, recibiremos la vida eterna como don de Dios, por la vida de Cristo, no por su muerte. Pero, ¿cómo, específicamente? Dejemos que lo explique el apóstol Pedro. Vayamos a Hechos 2, versículo 38.
Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al momento de arrepentirnos de pecar, al dar la vuelta y dirigirnos por el camino opuesto, lo cual significa dejar de pecar, y al aceptar a Jesús, y manifestar esa fe en Él por medio de nuestro bautismo en agua. Vayamos a Hechos 8, versículo 35. Hechos 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios ha prometido que recibiremos su Santo Espíritu como un don. No por nuestras obras, sino por gracia. Pero, ¿cómo es que esto nos da la salvación y la vida eterna? Pasemos a Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, mediante una resurrección, vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, ¿consiste la salvación en recibir el Espíritu Santo? ¿Acaso está uno ya salvo al ser engendrado por este Espíritu? La palabra de Dios dice que no. No en el sentido pleno y final. En esa etapa usted es meramente un heredero de Dios, todavía no un hijo nacido de Dios y dotado de vida eterna. Es aún humano, mortal, no inmortal. Se trata de la presencia en usted de la vida eterna, pero en forma condicionada y provisional. La escritura anteriormente leída menciona al Espíritu de Dios que habita en usted. Si este Espíritu mora en usted, hasta su muerte, es decir, la primera muerte, o al tiempo de la resurrección a la venida de Cristo, entonces ocurrirá una de dos cosas, o será usted resucitado a la inmortalidad, o si aún está vivo, será transformado de mortal a inmortal instantáneamente. Leámoslo en 1 Corintios 15, versículo 50. Primera de Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, pasemos a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, usted será inmortal, compuesto de espíritu, ya no humano compuesto de carne y sangre material. Entonces usted, también, tendrá vida inherente y habrá sido finalmente salvo. El Espíritu Santo que recibimos por ahora, es un anticipo o un pago inicial, que nos da el don de la vida eterna. Nótelo, vayamos a Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es un anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Quienes han recibido el Espíritu Santo de Dios no son todavía poseedores de esa vida eterna, por ahora son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pasemos a Gálatas 3, versículo 29. Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Son aún mortales, no inmortales, son ahora hijos engendrados de Dios, todavía no nacidos de Dios. Están ahora en la iglesia de Dios, aún no en el reino de Dios. ¿Podemos seguir pecando? ¿Qué explicación tiene la Escritura que dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora que está usted bajo la gracia, ¿significa esto que tiene licencia para desobedecer la ley de Dios? Escuchemos la respuesta de Dios. Pasemos al libro de Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Más adelante, en el versículo 12 leemos lo siguiente. No reine, pues, el pecado, es decir, la transgresión de la ley de Dios, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora pasemos al versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Las palabras que siguen inmediatamente después muestran claramente que esto no significa que está usted en libertad de quebrantar o desobedecer la ley de Dios. Que, pues, pecaremos, quebrantaremos la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte,
o sea de la obediencia para justicia. La gracia no significa licencia para pecar. La definición bíblica del pecado es infracción de la ley. Usted estaba bajo la ley, cuando la ley tenía poder sobre usted, reclamaba su pena. Cuando Cristo pagó la pena y satisfizo los requerimientos de la ley, usted dejó de estar bajo la ley para quedar bajo la gracia. Son los falsos profetas de nuestros tiempos quienes tratan de engañarle de manera que crea que la gracia significa permiso para quebrantar la ley de Dios. Somos salvos del pecado presente y futuro, tanto como lo somos de nuestros pecados pasados. Cristo vino a salvarnos del pecado, no a salvarnos en el pecado. Porque el Espíritu Santo, he querido mostrarles, paso a paso, el camino de la salvación. Hemos analizado el tema de la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados pasados y la recepción del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿por qué hemos de recibir el Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu de Dios es la vida misma de Él que le es concedida a usted engendrándole con vida eterna. Ahora es un heredero de Dios y coheredero con Cristo, pero aún no recibe de herencia. El Espíritu Santo también le imparte a usted las características de Dios. En primer término está el amor, no el amor carnal o humano, sino divino, el amor de Dios. ¿Por qué? A fin de que usted cumpla la ley de Dios. Ese es el motivo. ¿Cómo se cumple la ley de Dios? La plenitud de la ley es el amor. Pero el amor carnal humano no puede cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una ley espiritual. Solamente puede ser cumplida por un amor espiritual, el cual es un don de Dios. Es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo como lo dice Romanos 5 versículo 5. Y cabe recordar que Dios da su Santo Espíritu únicamente a los que le obedecen. Corroborémoslo en Hechos 5, versículo 32. Hechos 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. También se requiere fe para guardar los mandamientos de Dios, y su fe no es lo suficientemente fuerte. Se requiere la fe de Cristo, la misma fe que Él ejercitó y por la cual vivió durante su vida humana. Dios también le da a usted esta misma fe por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también le imparte el poder para comprender la verdad espiritual, la sabiduría, la paciencia y el poder espiritual. Todos estos atributos le son impartidos a usted por Dios a través del Espíritu Santo, como su don. Pero le son dados para que usted viva de conformidad con los mismos, para que los utilice a fin de crecer espiritualmente en conocimiento y en gracia y para que se sobreponga a sus problemas. ¿Debe haber obras? He tratado de poner en relieve que no podemos ganarnos nuestra propia salvación por medio de las obras. Sin embargo, todos producimos obras, ya sean buenas o malas. Sus malas obras, la desobediencia a los mandamientos, le ganarán la pena de la muerte. Pero, ¿qué diremos de sus buenas obras? ¿Acaso gana usted algo con ellas? Definitivamente. ¿Son indispensables las buenas obras? Ciertamente. ¿Qué es lo que ganan? No nos ganan la salvación, tampoco nos ganan la vida eterna. No harán que usted entre al reino de Dios. ¿Qué, entonces, es lo que nos ganan? Ah,
Precisamente ese es el objeto de este mensaje. Usted no es justificado por obras ni es salvo por obras, pero sí es juzgado y recompensado según sus obras. Eso que llamamos obras, lo cual se refiere a nuestras acciones buenas o malas, no puede hacernos ingresar al reino de Dios, donde solo habitan seres inmortales. Usted entra ahí por la gracia. Pasemos a Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero, una vez que está dentro, sus obras durante esta vida actual, durante su vida cristiana después de ser convertido y de recibir el Espíritu Santo, de Dios, si determinaran qué puesto, categoría, rango o grado de gloria tendrá usted. Esto es lo que nadie parece comprender. En primer lugar, tome nota de lo que dijo Jesús, después de su resurrección, inspirando al apóstol Juan a fines del siglo I de nuestra era. Vayamos a Apocalipsis 3, versículo 21. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Asimismo, pasemos ahora al capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y de nuevo, ahora en el capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Observe lo que se dice de quienes toman parte en la primera resurrección, la cual tendrá lugar a la venida de Cristo. Pasemos al capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora continuemos en el versículo 6. Dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Observe en estas escrituras que los salvos habrán de reinar con Cristo en el futuro gobierno mundial, el reino de Dios. Fíjese en los requisitos de vencer y guardar las obras de Cristo y, también de perseverar hasta el fin. Jesús dijo al que guardaré mis obras hasta el fin. Ahora observe lo siguiente, pasemos a Mateo 16, versículo 27. Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, conforme a su conducta.
La Biblia en ningún lugar enseña que seremos salvos por nuestras obras, pero sí enseña que el grado de nuestra recompensa será conforme a nuestras obras. Alejandro el Calderero causó mucho daño al apóstol Pablo, y de él dice el apóstol: el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Observe bien esta distinción. Dicho hombre hizo obras malas de manera que no recibirá la salvación a la venida de Cristo, sino que será recompensado, es decir, recibirá su paga, conforme con sus obras, y la paga del pecado es la muerte, el castigo eterno. Las obras se refieren a la paga que usted gana, el premio que recibe, ya sea bueno o malo. Las malas obras, es decir, el pecado, pueden ganarle a usted el castigo eterno, pero las buenas obras pueden ganarle una mayor responsabilidad en el reino de Dios si es que usted logra llegar ahí. Pero no pueden ganarle la salvación. Leamos ahora Romanos 4, versículo 4. Romanos 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La salvación no se paga como una deuda, sino que se da por medio de la gracia como un don inmerecido. En cambio, las obras le ganan a usted una paga, la cual se le acredita como una deuda. Así pues, lo que nosotros debemos desear no es gracia u obras, sino gracia y obras. La gracia nos permite entrar al reino de Dios concediéndonos la inmortalidad como un don de Dios. Nuestras obras nos ganarán una oportunidad para servir con una mayor capacidad, es decir, nos califican para obtener un mejor puesto, y así hacer un mayor bien una vez que nazcamos dentro del reino de Dios.